¿Qué tal? Buen día. Soy el doctor Alfonso Castro. Atiendo a niños dentro de la neurología pediátrica por más de 40 años y esta vez aquí muy empoderado dentro de la escuela para padres, donde atiendo temas de consulta fuera de la consulta. Esta vez fui invitado por un gran personaje para mí, una guerrera, una persona que significa mucho, la doctora Berenice Alcalde. Muy bien, para hablar sobre la neurobiología del estrés. Es un tema un poco largo, un poco pesado, pero yo sé que lo van a compartir. Además, quiero agradecerles y compartir con ustedes también mis 1000 suscriptores, que gracias a ustedes lo estamos festejando. Muy bien, enhorabuena para mí y para ustedes y hasta luego. Agarramos todavía ahí, a pesar de mi hermana la mayor, que la estoy viendo, y que es la más sana de toda la familia. Bien, empiezo la primaria en una escuela urbana, pues de la población en la que nací, donde hice mi escuela Rafael Ramírez, luego la secundaria, una secundaria federal. Siempre he estado en la escuela de gobierno. De ahí me vine a hacer la preparatoria aquí a Guadalajara hace muchísimos años. Yo, imagínense, fui de la generación, la última de 2 años de preparatoria, así es que ya se han de imaginar, ¿verdad? Y después entré a estudiar medicina y la neurología siempre me ha apasionado muchísimo. Yo era el clásico de que mal veía que el maestro decía que no iba a ir y demás cosas, y yo le decía, ¿quiere que le dé la clase, maestro? ¿Quiere que le dé la clase? Y empecé a practicar con mis compañeros y decían, oye, pero tú la haces divertir y le entendemos más y demás, porque siempre he tratado de ver la parte chusca de la neurología, ¿verdad? Terminando neurología, me di cuenta que la mayoría de los neurólogos, con todo respeto, porque siempre les digo esto a todos mis compañeros, manejamos mucho psicofármaco, que vamos a ver parte del día de hoy, psicofármacos, neurolépticos, tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos, cosas que tienen muchos efectos secundarios y que van a alterar parte de la situación neuronal, de la situación sináptica. Afortunadamente tuve la oportunidad de estar fuera por alguna beca, por algunas oportunidades que he tenido, y empecé a manejar un estudio de la neurofisiología, pero manejado con homeopatía, y afortunadamente con excelente resultado. Eso, el ir y venir, pues me ha permitido estar con infinidad de gente a la cual le agradezco muchísimo y sigo aprendiendo de ellos. En la Universidad de Guadalajara, en la Escuela Normal Superior de Especialidades, en la institución que se llama Cuidare, donde tenemos internos a niños con discapacidad intelectual, y sobre todo en la consulta privada. Ya se han de imaginar que por mi edad, obviamente ya me he ido jubilando de cada una de esas cosas, y ahorita nada más me dedico a la consulta privada y a las pláticas, que como en este caso ustedes me dan oportunidad de estar con ustedes. Ese es el Chacho, ese es Alfonso Castro. Mi esposa es dentista, tengo 2 hijos a quienes quiero muchísimo. Uno de ellos se dedica a las finanzas, tiene una cancha de fútbol rápido, y el otro estudió ingeniería en sistemas, pero es piloto de Interjet. Bueno, ya dije el comercialote, pero no importa, ¿verdad? Muy bien, y tengo muchísimas sobrinas a quien quiero mucho. Espero que no esté oyendo muchas Es la sobrinas, consentida. porque siempre le digo a Berenice que es mi consentida. O sea, estuve en el parto, imagínense si no va a ser mi consentida, Solo por lo favor. estoy grabando. Estuve en el parto hace 28 años. Exacto, gracias. Muy bien. Gracias a ti, Berenice. Entonces, pues empezamos a hablar del estrés. ¿Qué les parece? Claro. Para no estresarnos. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a ver la primera diapositiva. Vero, si eres tan amable. ¿Qué es el estrés para empezar? Fíjense que comentaba con Berenice, ¿sabe qué día? Que hay tantas definiciones del estrés. Una de Hans Seidel es uno de los más comunes en cuanto que es un tipo de amenaza, es un estilo de amenaza. Pero yo no les voy a decir ninguna. Yo quiero que ustedes se queden con la definición que ustedes tienen, porque esa es la que tú has reconocido como estrés.
un aumento de la actividad eléctrica del cerebro. Así como tenemos una frecuencia cardíaca de 60, 70 latidos por minuto, así como tenemos una frecuencia respiratoria de 17, 18, 20 respiraciones por minuto, también hay una frecuencia en la actividad eléctrica cerebral. Si algún día te han tomado un electroencefalograma, lo que medimos en un electroencefalograma es eso, la actividad eléctrica. Es de 3 a 10 ciclos por segundo. Dependiendo de lo que te estrese, dependiendo de lo que te amenaza, hay muchísima gente que empieza a generar más los pensamientos, las preocupaciones, el tráfico. Cada uno es diferente, ¿sí me doy a entender? Porque hay gente, pues, que realmente le vale todo y no se estresa. Si yo mido la actividad eléctrica, sigue como si estuviera profundamente dormida. Y hay gente que el simple claxon nos puede aumentar la actividad eléctrica. La actividad eléctrica cerebral se emana totalmente en una actividad sináptica en el cerebro. Entonces, vamos a pasar 2 más, Vero, por favorcito. Y esa actividad eléctrica se refleja en todos los órganos, aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. O sea, va amolando o dándole lata a todos los órganos. Por ejemplo, en el corazón, no sé cómo te sientes cuando te estresas, pero en el corazón es muy común que haya taquicardia, por ejemplo, ¿sí? En los pulmones es muy común que haya taquipnea, que aumentes mucho la respiración y aumenta los niveles de dióxido de carbono en vez de tener oxígeno. Entonces, y eso obviamente nos va a doler la cabeza, nos vamos a marear, hay náusea, en cada uno es diferente de cómo vamos a ver. Estas 2 imágenes, esta y la que sigue, por favor, nos da una idea de cómo va entrando toda esa información y el engranaje y cómo va alternando en cada uno de ellos, porque tú vas aprendiendo a vivir con el estrés, desgraciadamente. Así como entra esa formación cuando estuviste en casa, entró miles de datos de información, desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, la licenciatura, los libros que has leído, cuando aprendiste a manejar, etcétera, etcétera. Y todo, como podrán ver, se va a un engranaje, y tú mismo vas aprendiendo a vivir con eso. Y, desgraciadamente, así como vas aprendiendo a vivir con eso, vas aprendiendo a vivir con el estrés. De hecho, hay un síndrome muy conocido en la neurobiología, que es el síndrome general de adaptación. ¡Qué triste! Imagínense, la gente nos adaptamos a que tienes más latidos en el corazón que de costumbre, tienes la boca reseca, la piel reseca, te duele la cabeza. Es muy común, me tomé un Saridón, un Motrin, etcétera, etcétera. Ya aprendemos a vivir, no, definitivamente no. O sea, luego, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver que hay algunas otras estrategias antes de utilizar un medicamento o antes de llegar al síndrome general de adaptación. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos empezamos a estresar? Vamos a ver un panorama de los factores de riesgo. ¿De qué fuimos víctimas en nuestra vida, queridísimos oyentes? Entonces, la que sigue, por favor. Un factor de riesgo es muy importante. Un factor de riesgo es que siempre decimos, pero ¿por qué en mi familia hay familias completas que tienen migraña, hay familias completas que tienen colitis, hay familias completas que tienen toda la tríada gástrica esa de gastritis, úlcera y colitis? Entonces, pero no sabemos qué es lo que me pasó, qué pasó en mí, que tengo todo eso. Y lo que pasa es de que fuimos víctimas de un factor de riesgo, como les dije. Un riesgo, para que luego no me digan, ojalá al final haya oportunidad de algunas preguntas, pero para que luego no me digan de que no es cierto, a mí nunca me pasó eso. No, un riesgo, si nos vamos a un diccionario, un riesgo es la probabilidad de que algo suceda. Entonces, a lo mejor te pasó eso. Desde antes que hubiera la concepción entre papá y mamá, todo eso incluye prenatales, todo el embarazo hasta el nacimiento. Luego vamos a ver perinatales alrededor del parto y postnatales, que es después de la cuarentena hasta la muerte, que es donde estamos ahorita todos nosotros. Pero primero les voy a explicar un poquito de los prenatales. Si hubo una incompatibilidad sanguínea de tus padres, por ejemplo, en que el RH no era compatible entre ellos, eso nos da una cosa que se llama eritroblastosis fetal.
Esa palabrota, si no te asuste, no te preocupes, ahorita voy a explicar. De eritro quiere decir eritrocito, glóbulo rojo, oxígeno. Blastosis quiere decir destrucción en el feto. Destrucción de glóbulos rojos en el feto. Por lo tanto, el niño cursa con oxígeno, cursa con hipoxia. Y si logra sobrevivir, ya nació con una pequeña disfunción en el cerebro que lo va a hacer más susceptible al estrés, a la amenaza ante cualquier cosa que cualquier otra persona. Luego, dice, alteraciones cromosómicas. No me voy a meter en mucho porque de verdad, al hablar casi de estos dos renglones me llevaría 2 horas. Alteraciones cromosómicas hay cuantitativas, como cuando hay un cromosoma de más o de menos, como en el caso Down. El niño Down ya ve que se llama trisomía 21, tiene un cromosoma de más en el par 21. Pero también está el síndrome de Turner, que son niñas así como enanitas de talla muy corta, que tienen 5 cromosomas en el cromosoma sexual. Luego, aparte de las cuantitativas, están las cualitativas. Las cualitativas que tienen perfectamente todos los cromosomas, pero la cantidad, pero alguno de ellos falla. Y falla también la respuesta que vamos a tener en el cerebro. Y todas las que siguen ahí en esa lista, traté de ponerlas en el mismo orden que va a aparecer en prenatales, perinatales y postnatales, porque una desnutrición, infecciones, radiaciones, traumatismos, tumoraciones y tratamientos nos van a afectar en cualquier época de la vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es obvio que si la madre cursa en la etapa del embarazo con una desnutrición, el bebé va a tener un cerebro inmaduro. Así como las infecciones, ¿cuántas veces no hemos oído hablar que tuvo rubiola, que tuvo sarampión y demás cosas? Estoy hablando del embarazo. Los traumatismos, los golpes en el abdomen, en la cadera, la radiación, las tumoraciones, los tratamientos, fíjense qué tristeza. Siempre me gusta este comercialote de un gran maestro mío, Guillermo Coronado, que desgraciadamente ya murió. El maestro Guillermo Coronado hizo una investigación hace muchísimos años de que mientras siguiéramos siendo un país tercermundista, vamos a seguir teniendo muchísimos parásitos. Y pues una mujer embarazada no está exenta de tener parásitos. El médico, que luego lo desconoce, que vamos a ver cómo recetamos los médicos, le da un medicamento para los parásitos que están contraindicados en el embarazo. Y esto produce un adelgazamiento de la corteza cerebral. Y eso hace que el niño no responda fácilmente. Y va a tener muchos problemas de conducta, muchos problemas de interacción, bipolaridad, esquizofrenia, diferentes tipos de psicosis. Solo por eso, ¿eh? Pero recuerde, es un riesgo, porque luego dice, a mí me dieron cuando ya estaba a punto de parir y no me pasó nada. Qué bueno, felicidades, sí, pero es un riesgo, ¿de acuerdo? La edad de la madre, tanto mujeres chicas que están totalmente inmaduras como mujeres muy grandes que ya sobrepasan los 40 y tantos años. En mis tiempos de facultad, yo soy generación 73, 79, había una formulita que decía en cuanto a la edad de la madre, 3, 3, 33. No más de 3 hijos, no más de 3 años de separados antes de los 33. Les estoy hablando de hace 40 años. Obviamente, no tiene ningún enfoque social mi plática, pero la situación social del país, el que las muchachas no se casan tan rápidamente, se cuidan muchísimo más y demás cosas. Ahora, la fórmula cambió a 2, 3, 4. No más de 2 hijos, no más de 3 años de separados y antes de los 40. Así que yo veo a muchísima gente por ahí que todavía está en esa edad y que todavía le quedan algunos añitos. ¿Sí? Ok. Luego las alteraciones metabólicas se refieren a problemas de la tiroides, problemas de diabetes, problemas de diferentes órganos, aparatos y sistemas. Alteraciones vasculares, desde las varices, hemorroides, trombosis, embolia, todo ese tipo de cosas, hipertensión y la toxemia gravídica. La toxemia gravídica es cuando la mujer tiene una parte tóxica que aumenta la presión, lo cual la ubica en lo que se llama eclampsia o preeclampsia. ¿Sí? Okay, la que sigue, Vero, si es tan amable. En perinatales vamos a ver, obviamente, factores de riesgo que nos van a dejar una susceptibilidad. Quiero que se lleven de tarea todas las personas que me están haciendo el favor de oírme y de verme, de que investiguen. ¿Cómo fue tu parto? ¿Cuánto tuviste de Apgar? Yo sé, hay mucha gente que nació antes de los 55 como yo
que el Apgar no existía, porque la doctora Virginia Apgar creó ese sistema precisamente en 1955 y evalúa 5 cosas en el parto del bebé: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tono muscular, coloración y reflejos. Son 5 y todos se califican del 0 al 2. La máxima calificación sería 10. Guillermo Coronado también hizo esta investigación que todo niño que nace con un Apgar menor de 6 va a tener problemas en un futuro, problemas en cuanto a la situación y la respuesta neurológica. Muy bien, entonces vamos a ver. El trabajo prolongado de parto también, aunque es muy común que a veces la señora no sabe y echa mentiras de que tuvo 6 días con contracciones, no puede ser, sí. Trabajo prolongado de parto es después de 12 horas, ya se considera un trabajo prolongado de parto. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor cuando parieron fue más, pero afortunadamente sus hijos nacieron bien, excelente. El sufrimiento fetal, que el niño haya venido con doble circular del cordón al cuello y demás cosas. La encefalopatía hipóxica, que le haya faltado oxígeno por algo. Y ahí están las mismas que repetí la otra vez: desnutrición, infecciones, traumatismos, tumoraciones, que me las voy a brincar. Si tú fuiste prematuro, prematuro se evalúa en 3 puntos de vista: que nace antes de las 37 semanas, el clásico niño prematuro; que nace a los 9 meses, pero bajo de peso y de talla; o que nace a los 9 meses, con buen peso y buena talla, pero no tiene los reflejos clásicos que debe presentar el recién nacido, que son reflejos arcaicos y que son de 5 a 6 reflejos que el niño presenta los 2 primeros meses. O sea, nace como un trapo mojado, como una esponja, no responde. Aguas. Ese es un antecedente tremendo para la respuesta neurológica en un futuro. Luego la posmadurez, cuando nacen después de las 42 semanas. La multiparidad se refiere o ha parido muchas veces o en un solo parto tuvo más de 3. Eso es multiparidad también. El periodo intergestacional menor, muchos sabemos de que hay señoras que están embarazadas del hospital, o sea, que no se esperan ni la cuarentena y que se llevan los hermanitos 8 o 9 meses, o 10, no me acuerdo cuánto, ese es el periodo intergestacional menor, también es un riesgo. La placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta, el Apgar menor de 6, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor, Vero, gracias. Y postnatales. Postnatales, habíamos dicho, después de la cuarentena hasta la muerte. Todos los que estamos ahorita aquí en esta mañana somos susceptibles, o a lo mejor ya fuimos víctimas de un factor de riesgo después del nacimiento. Va a los mismos que les dije: de nutrición, infecciones, radiaciones, tumoraciones, tratamiento, alteraciones vasculares, alteraciones metabólicas, lo de la tiroides, lo de la diabetes que les dije, la drogadicción y el alcoholismo, y la deprivación social, porque la deprivación social, aparte de que el niño no tiene muchas oportunidades, que afortunadamente tenemos otros, la situación de alimentación, la oportunidad de una atención médica y demás cosas. Ok. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, la que sigue, por favorcito. ¿Qué va a pasar? Quiero que cada uno de los que me están viendo se metan en este dibujo y vamos a ver un circuito neurolingüístico del estrés. ¿Sí? El circuito neurolingüístico del estrés, vamos a ver, ya, tú ya viste qué antecedentes tienes, ¿no? ¿Qué antecedentes tienes? Si fuiste o no víctima de un factor de riesgo y cómo va a funcionar tu cerebro. Piensa en este momento algo que te estrese, no sé, el teléfono en la madrugada es muy común, que a todo el mundo nos estresa. Timbró el teléfono a las 3 de la mañana. Y obviamente no vas a pensar que hablan los del banco para ofrecerte una tarjeta, ¿verdad? O alguna pizza que pidieron, etcétera. No. Inmediatamente. Un rechinido del coche, de las llantas, una explosión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si tú te vas, no sé si ustedes alcanzan a ver los números, donde está el ojo, ahí vendría a ser el número 1, estímulo visual o auditivo. Estímulo visual o auditivo es lo que viste, por ejemplo, la foto de un ex galán, por ejemplo, obviamente con su nueva pareja, claro que nos estresa, etcétera. O auditivo, lo que escuchas, ¿sí? O puede ser táctil. No sé si te ha pasado alguna vez que estás, no sé, en el cine o en el teatro y
y de repente una mano en tu pierna, ah, caray, pues yo tengo las manos dobladas, o sea, no piensas de que, bueno, voy a esperar a que prendan la luz para preguntarle cuáles son sus intenciones. No, respondes inmediatamente, respondes y respondes encabronado, ¿verdad? O sea, alguien que te está agarrando la pierna. O sea, no sé, o sea, puede ser táctil, puede ser olfativo, puede ser gustativo, etcétera, etcétera. Un estímulo. Estoy hablando en condiciones normales, ¿eh? Porque luego vamos a hacer este ejercicio en condiciones anormales. Ese estímulo viaja, si es auditivo, va al temporal, que es donde está la audición. Si es visual, va al occipital, que ahí puse como número 2. Todo ese circuito se lleva en milésimas de segundo. Después de que tú identificas, eso va al parietal, donde está el número 3. El número 3 es, por ejemplo, no pasa nada, no pasa nada, el teléfono en la madrugada es una broma, no puedes imaginar eso, o sea, respondes inmediatamente y lo asocias en el parietal, ese que está en el puro centro ahí, en la parte de arriba en el 3 y luego el temporal, perdón, en el 4. En el temporal está el razonamiento, análisis, síntesis, toda esa situación racional que tienes de las cosas. O sea, primero identificas, está timbrando el teléfono, luego asocias la imagen. Ah, caray, se murió algún pariente. Definitivamente, ¿sí? Y luego va a la parte frontal, donde está el 5, si vas a hablar o no. Está timbrando el teléfono, o quién es ese de la fotografía. O sea, la edición voluntaria del lenguaje. Aquí puede ser o vas a hablar o te vas a mover, ¿sí? ¿De acuerdo? En condiciones normales. Y de ahí ya viene 6, 7, 8, que es la coordinación muscular, el aparato fonoarticulador para poder hablar. Y por último, donde está la flechita enfrente de la boca, es cuando sale la voz, el habla, etcétera. Ok. Eso es en condiciones normales, repito. Piensa en lo que te estresa, ve todo el circuito que lleva y en condiciones normales, aquí me voy a detener un poquito, hay una actividad en el cerebro que se llama sinapsis, que es el contacto de una neurona con otra. Y el contacto de muchas sinapsis nos produce lo que es el arco reflejo. ¿Ok? Normalmente, sin medicamento, se lleva una sinapsis química natural. La sinapsis química natural es el intercambio de infinidad de neurotransmisores, porque no nomás te fuiste imaginando la reglita como una cintilla, que de hecho se llama cintilla óptica, así del 1 al 2, al 3, al 4, sino que ahí participaron infinidad de neurotransmisores. Por ejemplo, si es la oxitocina, si son diferentes endorfinas, si fuera la serotonina, si fue la bradiquinina, etcétera, te va a dar la respuesta diferente en cada uno. Simplemente, para muestra basta un botón. Ustedes me están oyendo, me están escuchando y en cada uno de ustedes tenemos una respuesta diferente. ¿De acuerdo? Es muy común. Me decía Berenice que ayer algunos de ustedes estuvieron trabajando, pero con una actividad eléctrica cerebral, yo creo, no sé, a 100, 150. Se dice que un presidente de la República, un personaje como el Papa o algo, puede estar tranquilamente en una reunión o contestando algo y hasta 100, 120 ciclos por segundo. O sea, al borde de la locura, al borde de la histeria totalmente. Eso de la actividad eléctrica lo lleva a cabo ese circuito. Bien, pero les decía, la sinapsis normal lleva a cabo el arco reflejo, una sinapsis química normal. Ok. Tú vas al médico y le dices, fíjese que tengo una jefa muy negrera, me exprime demasiado, me hace trabajar demasiadas horas, detallitos por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y eso me deprime, estoy a punto de ahorcarla, yo no quiero ahorcarla definitivamente, pero no puedo definitivamente, es más, el hecho de ver su foto de perfil me irrita totalmente. ¿Qué hacemos el médico? Damos un medicamento para provocar una sinapsis química artificial. ¿Qué es una sinapsis? La otra es la sinapsis química natural, las endorfinas, la oxitocina, la adrenalina, etc. Y yo doy un antidepresivo o un ansiolítico o un tranquilizante o un neuroléptico y eso hace que provoque una sinapsis química artificial, pero su nombre lo dice.
estoy provocando todo un circuito artificialmente. Cierto, te va a dar gusto que cuando veas a tu jefe, a tu próxima jefe, le vas a sonreír, bueno, no es para tanto, vas a estar un poco más tranquilo, pero artificialmente. Y pues no lo vas a tomar toda la vida, definitivamente. O sea, tienes que hacer muchísimas cosas por tu cuenta, definitivamente, ¿verdad? Entonces, va de nuevo. La sinapsis puede ser química y eléctrica. O eléctrica, perdón. Química es cuando se intercambian los neurotransmisores, como dije. Y eléctrica es la respuesta que te va a dar en cada una de esas partes. ¿De acuerdo? Basta, es muy común de que hay familias de que una canción, que toque fulanita canción, y la ponen y todo el mundo está llorando al ratito, ¿no? O sea, es como una respuesta ya de la sinapsis química familiar, pudiéramos decir, ¿verdad? Entonces, si esa persona a lo mejor está tomando algún medicamento o algo, a lo mejor, pues así, ¿por qué lloran? Yo estoy tranquilamente así. Ok, muy bien, vamos a ver, la que sigue, por favor. Una pregunta, ¿las preguntas al final o interrumpo? Si gustan ir preguntando, sirve que tomo café. Hay una pregunta aquí de Sergio que dice, ¿cómo calmar de manera natural la actividad neuronal cuando se está plenamente consciente de que hay mucho estrés? Excelente. Con esto. Ahí está, Sergio. Si quieres abrir el micrófono, Sergio, cualquier cosa. Yo sé que, claro que no. Una sonrisa genera endorfinas, ¿sí? Una sonrisa genera muchas endorfinas. Yo sé, el que quiere matar a la jefe y demás cosas va a decir, no, sonrió madres, y yo no voy a cambiar con una sonrisa, definitivamente. Pero sí, agradezco muchísimo la pregunta porque es una pregunta muy buena y de mucho fondo. Por ejemplo, para que haya algo de empatía entre esa persona, la oxitocina se encarga de eso, de la empatía con los demás. O sea, hay gente que desde que la conocemos, no sé qué tiene esa persona, pero no la soporto, no la trago definitivamente. Entonces, cuando hay esa dificultad para la empatía, así le demos yo 1 kilo de oxitocina y de melatonina, nunca se va a lograr esa empatía. Ahora, es cierto, se requieren 5 puntos importantes para lograr una cosa que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la actividad plástica que tiene el cerebro. Así como llevamos esa actividad de 3 a 10 ciclos por segundo, sin medicamento, debes de hacer una neuroplasticidad. Bueno, hay muchas cosas que ustedes han oído hablar de las células madre, y no me quiero meter en muchas camisas de 11 varas que produce la neuroplasticidad, pero yo me acuerdo que le decía a mis alumnos, ustedes deben de practicar la neuroplasticidad de los pobres. La neuroplasticidad de los pobres es sin medicamento, tienes que hacer estos 5 puntos. Estar seguro de que tu alimentación es la adecuada a nivel cerebral. Hay unos alimentos específicos, a través de Berenice o de Vero, les voy a hacer llegar, hay alimentos específicos que van hacia la amígdala, que ahorita voy a explicar lo que es eso, hacia el hipocampo, hacia el eje hipotálamo hipoficiario, y esto es más, tú estás más tranquilo. Alimentos como verduras verdes, sobre todo, que tienen un alto contenido del complejo B, y frutos secos y demás cosas que ayudan mucho. Alimentación. Luego les mando a esa. Luego, el ejercicio. El ejercicio, mínimo 20 minutos, por favor, ¿sí? Aquí en el civil siempre platico esa anécdota que tuvimos con un grupo de personas que unos gimnasios nos prestaron 10 bicicletas fijas y 10, ¿cómo se llaman? Marcha, para hacer la marcha, no sé cómo se llama. Bandas. Entonces, y pusimos electrodos, los chupones famosos a nivel cerebral, y les fuimos viendo a los 5 minutos, no hay cambio en el cerebro. A los 10 minutos, no hay cambio en el cerebro. Entre 13 y 15 minutos, el cerebrito empieza a estimular sus neuronas y empiezan a activarse. Entonces, todo se requiere mínimo 20 minutos diarios. Mínimo. Les van a poner miles de pretextos, que no tengo un gimnasio cerca, la unidad deportiva, la pandemia, me cerró el club. No, pónganse a subir y bajar escaleras, o a darle vuelta a la mesa del comedor, 20 minutos, un ratito nada más. ¿Sí? Entonces, alimentación, ejercicio, ¿sí? Híjole, una de las cosas más difíciles es evitar el estrés, o sea, porque ahí sabemos, hay personas que sabemos lo que nos estresa y aún así tratamos de provocarnos, ¿verdad? Yo sé que quien odia al jefe y demás cosas, pues ni modo de decir, ¿sabe qué? Ya no trabajo. Bueno, claro que sí puede renunciar y demás cosas, pero sí me doy a entender, por ejemplo, días donde hay más tráfico, que te guste ir más ahí, porque a lo mejor es más corto. Bueno, no importa que
dures más, pero vete por otra vía que no te genere tanto tráfico, ¿sí me doy a entender? O sea, todo el mundo sabemos cómo hacer encabronar a nuestra pareja en cosa de segundos. Todo el mundo sabemos. Entonces, ¿qué le buscas? Ese tipo de cosas, evitar lo que es el estrés. Entonces, alimentación, ejercicio, el estrés. Las otras dos cosas no se aplica mucho a las personas, pero ojalá lo pudieran hacer, que es aprender a tocar un instrumento musical. Porque aquí estimulamos una parte motora del cerebro, como haz de cuenta la guitarra, por ejemplo, el tocar diferentes ciclos de la guitarra y demás cosas, y la parte sensorial, te tienes que saber la canción, la tonada y demás cosas. El otro, que yo sé que todos ustedes lo hacen muy bien, es hablar otro idioma, dialecto o lo que se pueda. Tenemos una parte específica del cerebro, sobre todo a nivel frontal izquierdo, que se llama área de Broca, que es donde está la parte fonológica con la que articulamos. Y la otra parte de tu cerebrito está así gordo y cachetonamente esperando que le dé chamba toda tu vida. Pero nunca, nunca, nunca tratamos de aprender. Lo que yo les menciono es, no importa si no pueden aprender otro idioma, trabalenguas, leer en voz alta, con todo eso estamos estimulando todo eso. Entonces, eso te ayuda muchísimo para quien hizo la pregunta. ¿De acuerdo? Ok, entonces seguimos. ¿Cómo empezamos a ver nosotros? A ver si me doy a entender. Busca en tu entorno mental ahorita de recuerdos y demás cosas. Por cierto, hay una partecita de la amígdala que les decía que está en la parte central del cerebro, que están los recuerdos de la emoción. Y la emoción, qué tristeza, pero no nomás es positiva, también la parte negativa son emociones negativas, obviamente. Entonces, trata de recordar ahorita cuándo te empezaste a enojar, cuándo te empezaste a desesperar, cuándo te empezaste a estar inconforme con la vida, o cuándo te dijeron la primera vez, eres un amargado, ¿sí? ¿Cuándo? Porque eso no fue de ayer porque abusaron del trabajo, en tus horas de trabajo, o sea, no, fue la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y sabrá Dios hace 10, 15, 20 años, ¿verdad? Que solamente nos sentimos bien cuando estamos de vacaciones, que necesitamos de un medicamento para estar más tranquilo y demás cosas. Entonces, ¿cómo vamos a ver en un niño, por ejemplo? Hay 3 diapositivas que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo empezar a ver en un niño y sobre todo, ya si a ti te cuesta mucho trabajo evitar el estrés o combatir el estrés o luchar con el estrés? Bueno, para los que tienen niños, saben de personas, podemos ayudarles en eso. Hay ausencia completa del juego simbólico, o sea, se vuelve muy literal, muy concreto y demás cosas. Ya ven que el clásico niño de que piensa que él puede volar como Superman y demás cosas. Es bonito, claro, vigilándolo, ¿verdad? Porque sí se puede aventar. Sí, luego le cuesta trabajo con la parte de la ficción, ¿verdad? Es muy común de que volvemos a lo mismo. El niño tiene muchísima fantasía. Acuérdense que hay desde el pensamiento mágico en un bebé, ¿sí? Luego el pensamiento mágico está el pensamiento mágico de la fantasía y demás cosas. Luego el pensamiento vulgar, cuando ya el niño se da cuenta de que, ay, por favor, Santo Claus y los Reyes Magos. O sea, es el pensamiento vulgar, no sé por qué le pusieron así, pero es vulgar porque es muy concreto, es muy centrado. Y luego de ahí nos vamos al pensamiento científico, cuando la explicación de cada una de las cosas. Sí, pero también hay que ser tolerante, o sea, si en dado caso no tiene una explicación lo que te están dando, pues no importa. Y por último, el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico cuando ya explicamos absolutamente todo y demás. Muy bien, la que sigue, por favorcito. Ahí está. En la niñez, o sea, una de las cosas vamos a ver que el niño responda o exprese diferente a lo que se le está preguntando, por ejemplo. Que se encabrone fácilmente, a eso me refiero, ¿sí? Que haya poca tolerancia a la frustración, que llore con mucha facilidad, que te desafíe fácilmente, que se niegue a hacer las cosas o que sea oposicionista a todo lo que se le pide. Porque muy frecuentemente en la consulta yo les digo que si hace eso, dicen, no, pues el niño nunca me desafía y eso, pero le estás diciendo que venga a comer, por ejemplo, y está haciendo lo contrario. Entonces, definitivamente no hay una
buena recepción, expresión. Que ahí es donde está por ahí la base del estrés, queridísimos oyentes. O sea, ¿cómo lo recibes y cómo lo expresas? Si el niño se enoja por todo, aguas, algo anda mal. Luego, las competencias sociales y adaptativas no son iguales que el resto de los niños. El ser humano vivimos toda la vida a través de un paralelismo de lo que es el desarrollo y el crecimiento. El desarrollo es lo cualitativo, las habilidades y destrezas que debemos tener de acuerdo a la edad. Y el crecimiento es lo cuantitativo, peso, talla y todo ese tipo de cosas. Tú a ojo de buen cubero ves a alguien y dices, tiene tantos años, y das por un hecho que sabe leer, escribir y demás cosas. Bien, pues en este tipo de situaciones el niño no tiene esas competencias sociales y adaptativas que debería tener para su edad. Se atrasa en el control de esfínteres, muy importante. Si alguno de ustedes tuvieron problema para dejar el pañal, probablemente desde entonces empiece la situación, ¿sí? Dificultades en el juego, atraso en las destrezas motoras, el clásico niño que no gateó y habló tardíamente, ¿sí? Y las pautas restrictivas y estereotipadas de conducta. No hacen lo que se espera que haga un niño. Si tú vas a una piñata, es obvio que el niño le va a querer ver a la piñata, quiere ver cuando abren los juguetes, quiere ver cuando parten el pastel, todo ese tipo de cosas. Y no es el clásico niño que va a estar arrinconado allá entre dos paredes o pegado a las faldas de la mamá, la que sigue. Muy bien. Y el otro, el trastorno en el sentido de la actividad. O sea, dice, predominio de conducta sin propósito. Por ejemplo, en el autismo, por ejemplo, todo el mundo conoce a un niño autista, el clásico niño que se mece, ya sea así de frente o de lado, el clásico niño que aletea aquí, que aletea enfrente, que babea la palma de la mano, que camina de puntas. Son conductas sin propósito, ¿sí? Aguas, si tú tuviste todo ese tipo de antecedentes o la tienes todavía, es muy importante que veas si eso no va unido al estrés que estás, con el cual estás viviendo. Y la que sigue, por favor. Vamos a ver. Ok, ahí está, muy bien. Hasta aquí, ¿no hay ninguna otra pregunta? ¿Vamos bien? ¿Alguien alguna duda? Fíjense Antes de muy bien. pasar, pues sí. No, ¿sí? Fíjense muy bien. O sea, yo pienso que es raro, ojalá comulguen conmigo en cuanto a esa opinión. Es raro no conocer a una persona que digan, es que no le estresa nada. Es que, no, hombre, tiene atole en las venas. Ni suda ni se abochorna. Yo pienso que es muy raro. Sí lo hace, pero no lo hace conforme nosotros lo hacemos. Porque esa es otra de las tantas broncas del estrés. ¿Sí? Que estamos esperando que mucha gente cubra nuestras expectativas. ¿Sí? Para muestra basta un botón. Todo el mundo hemos ido a un velorio y eso. Y mira, la viuda como si ni sintiera nada por el marido. Ni lloraba. Dice, bueno, tiene que llorar, tiene que hacerlo así. O sea, te quiere desgarrar las vestiduras porque eso te da gusto a ti, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cuántas veces no han terminado una junta y salen todos, no, hombre, el jefe está loco, que hay que mandar a la fregada? Y por ahí hay alguien que diga, no, fíjate, es que él tiene razón, es que debido a la situación que estamos viviendo, o sea, siempre va a haber alguien que tenga eso, afortunadamente. Ok, vamos a ver. ¿Cómo funciona un cerebro deprimido? ¿Cómo funciona un cerebro con ansiedad? Muy bien, en la parte central, primero en la valoración lo que hacemos, evaluamos 3 sistemas nerviosos. Primero el sistema reticular. El sistema reticular es, ustedes están viendo la imagen del cerebro ahí, es la parte de abajo a la derecha, donde está ese bulto, ese molote ahí que es el cerebelo. Y luego viene una como una columna hacia abajo. Esa columna hacia abajo es el tallo cerebral. Ahí está el sistema reticular. El sistema reticular nos da la marcha, el empuje, la fuerza, el equilibrio, el tono muscular, que definitivamente ahí se hace como un entrelazado, por eso se llama reticular, como red, de ahí viene.
Y hay un núcleo que se llama el núcleo de Raffet. El núcleo de Raffet tiene mucho que ver. Si tú te estresas, es muy común de que te estreses e inmediatamente tú te das cuenta y la demás gente se da cuenta. O sea, nadie puede decir tranquilamente, no, pues sí, fíjate que estoy muy estresado últimamente. O fíjate que me encabroné mucho con... No. Aumenta el tono muscular y todo el tono muscular que se controla en esa parte, esa columna que les decía hacia abajo, hacia la médula, se tensiona, se aprieta mucho y se aprietan todos los músculos, tendones, cartílagos y ligamentos alrededor de los huesos. Y al apretar todos los tendones, cartílagos, ligamentos alrededor de los huesos, obviamente que se aprietan todos los órganos, aparatos y sistemas. Me refiero a los pulmones, el aparato digestivo y demás cosas. Y obviamente junto con eso todas las funciones, la respiración, la frecuencia cardíaca y demás cosas. Ok, ese sistema reticular. Hay otro más arribita, donde dice amígdala agrandada hasta donde va esa flechita, por ahí, alrededor de eso. Es más, si nos metiéramos por dentro de la boca, está arriba del paladar. Se llama sistema piramidal. El sistema piramidal nos da los reflejos. Disminuye en algunas personas o puede haber hiperexcitabilidad refleja, o sea que aumenten muchos. O sea, pero no quedan normales, pues, sino hay un cambio totalmente. Y por último, hacia arriba, toda esa parte central donde está lo morado, donde esa parte así como si hubiera ahí un tamal adentro del cerebro, ese es el sistema límbico. El sistema límbico, ese es nuestro problema. El sistema límbico es el centro de las emociones, de los sentimientos, el control de los impulsos, la autoestima, el sentido común. Ahí está mal, ¿sí? Yo creo que yo sobre todo veo más niños que adultos y una de las principales broncas de inmadurez del sistema límbico es el niño. El niño sabe que no le puede rayar la madre a la maestra, pero ya cuando se da cuenta ya lo hizo. Es muy común el clásico niño que, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? No lo vuelvo a hacer. Y en cuanto dicen perdón, ya le está rayando la madre otra vez, ¿sí? O sea, una prueba para ti que me estás viendo y me estás escuchando, para ver qué tal andas del sistema límbico, es cuando veas a un compañero de trabajo, o a tu jefa, a un vecino, alguien que no soportas, ubícate, califícate tú. Y puedes sonreír y decir, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y algo más, ¿cómo está la familia? ¿Qué tal? ¿Cómo va la pandemia? ¿A gusto? ¿Conoces a alguien que esté infectado? O sea, eso, excelente, palomita. Tu sistema límbico está muy bien. Porque la mayoría de la gente que no lo puede controlar explota fácilmente al ver a esa persona. ¿Sí me doy a entender? Ay, viene la vecina desgraciada, mendiga, hija de su tal por cual. Entonces, no lo podemos controlar y hasta lo evitamos. Hasta lo evitamos, totalmente. Entonces, pero si lo puedes hacer, eso no significa que lo vayas a querer y le vas a dar un abrazo. No, pero es una prueba, te la dejo de tarea. ¿Sí? Ok, la que sigue, por favor. Y obviamente, tanto como, a ver, ayúdenme con ese dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, algo así. No me acuerdo. Se lo sabe, yo no lo Bueno, sé. tanto va el cántaro. Sí, o sea, es tanta la actividad eléctrica que normalmente, no normal, porque no es normal, que anormalmente recibes diario, que empieza a morirse las neuronas, queridísimos oyentes, amigos. Sobre todo por la edad que veo en todos los que estoy viendo de aquí, pues todos yo creo que andan entre los 25 y los 30 más o menos, ¿no? Claro. Entonces, no, a esa edad todavía estamos muy bien. Después de los 35 años, empieza un problema que se llama apoptosis. La apoptosis es muerte neuronal. ¿Sí? Es muerte neuronal. Tú no te das cuenta que es eso, porque luego la gente dice, ay, no es cierto, yo empecé a tener problemas, pero hasta los 40, hasta los 50. No te vas a dar cuenta la mayoría de las veces hasta después de los 60. Así que muchos de los que me están oyendo, definitivamente algún día lo van a tener, ojalá que estén bien para esa edad, pero a los 35 empieza la apoptosis o muerte neuronal. ¿Qué significa eso? La neurona está cubierta, la neurona, ustedes saben, tienen prolongaciones, está cubierta de una grasa, un cerito que se llama mielina, que está formado de fosfolípidos, colesterol y proteínas. Y cuando no usas, o cuando va alguna droga, un tumor o algo,
pero sobre todo cuando no usas esa parte, empieza una cosa que se llama degeneración waleriana. La degeneración waleriana, se va muriendo la neurona si no la utilizas. Imagínate que tu cerebro es un gran paso de desnivel que tiene muchísimas carreteras que van y dan vuelta. Sobre todo hay unas que van en sentido horizontal, que se llaman fibras de asociación. Hay otras que van en sentido vertical, que se llaman fibras de proyección. Y hay otras que van en sentido diagonal. Fíjese, como una autopista, un gran paso de desniveles de tremendos con diferentes pisos y todo eso. Bien, tú sabes cómo va a responder tu pareja. Tú sabes cómo va a responder tu hijo si tú le dices algo. Uy, a fulanito no le digan nada, porque se va a dar una encabronada. No, a fulanito, no, sí, dile. Yo me acuerdo cuando yo daba clases, que algunos alumnos decían, ay, maestro, estamos esperando que usted llegara para partir el pastel de los que cumplen mes. Pero si tuvieron toda la mañana clase, es que los otros no nos iban a dejar y usted sí. Entonces, o sea, tú sabes, tienes una vía neuronal específica. De hecho, se llama la teoría de la especificidad. La teoría de la especificidad es cómo va a responder cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Hay gente, habemos gente muy dramática, muy llorona, muy gritona. Hay gente que no dice absolutamente nada y demás. Entonces, bien, esa respuesta que te estoy diciendo nos da vías neuronales específicas, pero hay otras vías neuronales del cerebro que nunca utilizamos. Ahí está Gordy cachetonamente esperando que le des chamba, que aprendas otro idioma, que hagas otro ejercicio. A propósito de ejercicio, yo pienso que este ejemplo nos va a pasar a todos. Haces ejercicio unos días después de mucho tiempo que no ibas al gimnasio y demás cosas, ¿y cómo te sientes los primeros días? Te sientes molido, pero como si te agarraran. ¿Pero por qué? Si son tus músculos, son tus tendones, son tus nervios. Sí, pero no los estabas utilizando. Es lo mismo que le pasa al cerebro. Te duele la cabeza, te mareas, te empiezas a bostezar, cuando le empiezas a dar un poquito más de trabajo. ¿De acuerdo? Que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Es importante que le des un poquito más, ¿sí? Para que no se quejen tampoco de que, que trabajamos mucho. No, es muy importante. Ya el problema es cuando es diario, caray, como muchas personas que estoy viendo yo aquí. Entonces, que abusan de eso definitivamente. Entonces, ya las neuronas empiezan a morir, pero las que sí utilizas. Entonces, regresándome un poco, a los 35, 40 años empieza la apoptosis de vías neuronales que no utilizamos. Pero no se te manifiesta a ti, no se te nota. Y después de los 45, 50 años, se empiezan a morir de las que sí utilizamos. Pero obviamente, no te preocupes, hay millones y millones y millones de neuronas. No vas a vivir una edad para acabártelas. No, tú sigue chambeando mucho. Entonces, y hasta los 45, 50 empiezan a morirse de las que sí utilizamos. Y es hasta después de los 60 que eso da manifestaciones en que se te olvidan las cosas, vas perdiendo la ubicación espaciotemporal, ¿verdad? Es muy común que la gente diga, aquí das vuelta a la derecha y está diciendo a la izquierda, por ejemplo, o que tiene que hacer esto para saber cuál es la derecha, etc. Aunque hay gente que desde muy chico hacen eso, pero ya una manifestación por un problema neuronal después de los 60. ¿De acuerdo? Ok, la que sigue, por favor. Muy bien, muy bonita imagen. ¿Cómo te vas a dar cuenta si la manifestación que tienes es verdaderamente por estrés? Estas son 2 o 3 diapositivas en las que hice eso. Es muy común el dolor de cuello, el dolor de espalda. Fíjense que tienen que ver mucho con la postura todo eso, ¿se fijan? Dolor de cuello, dolor de espalda. A propósito, quien preguntó eso de que qué hacía en cuanto para la liberación de algunos neurotransmisores y eso, acuérdate siempre de tu postura. Estés donde estés, es muy importante. Entonces, tensión en las mandíbulas, esta cosa se llama trismus, ¿sí? Si tú despiertas en las mañanas y te duelen los cachetes, te duele la quijada y demás cosas, es que estuviste toda la noche apretando las mandíbulas y por tensión, eso se llama trismus. Y ante cualquier movimiento, cuando estás apretando las mandíbulas, viene el bruxismo. Bruxismo es rechinamiento de dientes. No hay algo neurológico, queridísimos oyentes, que lo justifique. Si eso pasa es porque estás muy tenso,
muy ansioso y definitivamente eso tensiona, acuérdate, lo del sistema reticular que aplasta los músculos y tendones y demás cosas. Opresión en el pecho, porque están aplastados tus músculos definitivamente. Fatiga, de hecho hay un síndrome de fatiga crónica. Si tú estás con eso de que te cansas con cualquier cosa, aguas, aguas. Necesitas descansar o jubilarte o pedirle unos 15 días a tu jefe que te mande de vacaciones por ahí. La que sigue, por favor. Muy bien. Dificultades en la concentración. Aguas, ¿eh? A mí muy frecuentemente me dicen, confunden lo que es la concentración. Una cosa es poner atención y otra cosa es entender. Hay niños inclusive que me dicen, oye, Alfonso, es que yo sí pongo atención en la escuela, pero no le entiendo a la maestra. Entonces, su problema es de percepción, que son medicamentos y actividades diferentes las que vamos a hacer. Porque luego ahorita está tan de moda el déficit de atención que cualquiera nos sacamos de la manga. Tiene TDAH. No, definitivamente. Si te cuesta mucho, bueno, cualquiera de las dos cosas es problema, te lo puede dar el estrés, ¿eh? De que pongas mucha atención pero no entiendas, ¿sí? O no entiendes porque no estás poniendo atención. Luego, y aquí en la concentración también va como consecuencia de una buena atención, eso también va la memoria. La memoria, definitivamente, la memoria a corto plazo, aguas. Si tú tienes problemas en la memoria a corto plazo, la memoria a corto plazo está aquí en el frontal, ¿sí? Y la memoria a largo plazo está en el temporal. La memoria a corto plazo es si desayunaste hoy, dónde dejaste las llaves, lo de ayer, lo de pasado, qué comiste el domingo pasado, de 10 a 15 días lo que ha sucedido, ¿sí? Pero aguas, ¿por qué es importante en verlo si el estrés está generando eso? Porque en el Alzheimer, en la demencia senil, en algunos diferentes tipos de problemas de la memoria, la que se ve más dañada precisamente es la memoria reciente. Es muy común, si ustedes tienen algún familiar que tenga ese problema, es muy común que se acuerde de la revolución y que su primera esposa y que cuando nació fulanito de tal y que la tía fulanita, pero no se acuerda si se bañó hoy en la mañana, por ejemplo. ¿Sí? O sea, como que el temporal va guardando, va asentando la información en esa parte. ¿Sí? Problemas en el autoconcepto, agua, ¿sí? Una depresión, yo no valgo para nada, ¿de qué sirve trabajar tanto si no he hecho nada en la vida? Y demás cosas. El llanto fácil, la irritación, tristezas, ideas suicidas. Es muy importante la historia clínica, preguntamos, una cosa es tener una idea suicida y otra cosa es llevar la compulsión al acto, si me doy a entender. Dificultad en cuanto a la actividad sexual, ya sea una disfunción eréctil, problemas de dispauremia, o sea, dolor en el coito, etcétera, trastornos en el sueño, toma de decisiones tremendamente esa, la que sigue, por favor. En la anterior, Vero, si pudiéramos regresar tantito, había una palabrita que se las quería explicar, a lo mejor no se alcanza a ver, que donde dice anedonia, después de fatiga, no se alcanza a ver, pero había otro que decía deseo exagerado de comer o anorexia. Mucha gente dice, luego yo me doy cuenta que tengo ansiedad porque me da mucha hambre, ¿verdad? Por eso mucha gente me ve muy ansioso a mí frecuentemente. Entonces, por la comida. Pero la que quería explicar es la anedonia. Acuérdense, privación de. Hedonismo es el placer. Entonces, la anedonia es la pérdida del placer. Aguas, aguas. Y es que son cosas, como son muy personales, la gente no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Yo conozco mujeres que pueden ir en un camión o en un coche a no sé qué tanta velocidad y vieron la blusa colgada en la tienda allá que combina con un pantalón o una falda y demás. Y eso les emociona y regresan a eso. Y ahora que pudiste comprar esa blusa, no, pues ya para qué. No, es que ya no me la quiero poner. Ya ni me queda, ¿verdad? Oye, mira que te hicimos el molito que tanto te gusta. No, ya para qué. Me cae mal en la panza. ¿Sí? Es la pérdida de eso, aguas. Y como le decía, como es algo muy personal, no nos damos cuenta, lo vemos, porque en cada uno de nosotros son diferentes cosas las que nos dan placer. Entonces, aguas cada una de esas cosas. La que sigue, por favor. Hasta la del cerebro, vamos a poner, Vero, por favor. Muy bien. Aquí es para ubicar, como manera de resumen, pudiéramos decir, de lo que hemos visto.
Tenemos los 4 lóbulos. El frontal, que es el más grande de todos. Aquí es donde les decía que está el sentido común, está la parte motora, está la memoria reciente. Está el lóbulo temporal, donde está el razonamiento, análisis, síntesis, ubicación espacio-temporal. Entonces, está el lóbulo parietal, que es de las meras emociones. Y, y la parte de atrás del cerebelo, que coordina la parte motora. ¿Sí? Es muy importante para nosotros como médicos, a lo mejor es penoso decir los que les voy a platicar, pero para nosotros como médico es muy importante el lenguaje que tú manejes, la forma como lo dices, para nosotros establecer un diagnóstico. Recordé en este caso una paciente que me decía que sentía que le palpitaba el cerebelo aquí en la parte de arriba. Entonces, obviamente yo no le voy a decir, bueno, pero para empezar el cerebelo no está ahí, ¿verdad? O como los que dicen, me duele toda esta parte del hígado y se van hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, pero váyase un poquito para la derecha, para allá, por favorcito, está del otro lado. Eso se llama, hay 4 de los que les voy a decir que se llaman el síndrome orgánico atípico. Aprovecho para recomendarles un libro de Mariano Díez Benavides, mexicano, que tiene un gran libro que se llama De la emoción a la lesión. Imagínense. Ahí el título te dice todo. De la emoción a la lesión. Mariano Díez Benavides. Y él habla de 4 síndromes que nos da el estrés, que voy a aprovechar aquí para que tengo esa imagen. Uno es la hipocondriasis, que bueno, ya sabemos lo que es el hipocondriaco, aunque muy frecuentemente es mal etiquetado. El hipocondriaco, el verdadero hipocondriaco, es el temor constante de estar enfermo de algo. Y ahorita lo estamos viviendo. Tenemos 5 o 6 meses de que no tendré COVID, me haré la prueba, es que no huelo. Es que no es, es una idea hipocondriaca. Eso no significa que seas hipocondriaco, ¿sí? No. El verdadero hipocondriaco es el que sea, ¿sí? Es que fíjate que en Tacuichamona descubrieron un síndrome que te pulsa el cerebelo y se va por un nervio hasta el juanete. Es exactamente lo que yo tengo, doctor. ¿Sí? Y a veces, tristemente, por eso les diría, no me atrevo a comentar todo con ustedes, pero a veces yo invento cosas para poder hacer ese diagnóstico, ¿sí? Se ha dado cuenta que cada vez que amanece nublado, tiene el zumbido del oído izquierdo nada más, porque el derecho no zumba con el nublado. Igualito, doctor. No, es que nadie me había dicho eso, doctor, definitivamente. Entonces, ok, Mariano Díez Benavides dice 4 síndromes. Hipocondriasis, trastorno somático atípico, el que les decía, me fui por otro lado cuando me acordé de esta paciente, una que le punce el cerebelo y otra que aquí la parte parietal dice que le punza cuando va a arreglar también. Entonces, aunque también aguas, sobre todo para los médicos, tenemos que saber mucha anatomía, mucha fisiología, porque hay algunas cosas que sí se relacionan, ¿sí? Y tiene que saber uno las relaciones. Entonces, va de nuevo, hipocondriasis, trastorno somático atípico, trastorno de conversión. Trastorno de conversión es que siempre el síntoma aparece después de una situación emocional. Te enojaste, te regañaron, te llamaron la atención, te dan muchas ganas de llorar y viene una crisis de migraña, ¿sí? Viene el cólico, viene el cólico. Entonces, ese es trastorno de conversión. Conviertes tu problema psicológico en orgánico. Entonces, hipocondriasis, trastorno somático atípico, trastorno de conversión y dolor psicógeno. Dolor psicógeno es que te duela la muela que te quitaron, que te duela la pierna que te amputaron, que te duele el hígado por otro lado y demás cosas, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y ustedes lo van a ver, el libro ese de la emoción a la lesión es muy light, explica muy bien el doctor Mariano Díez Benavides y se lo recomiendo ampliamente. La que sigue, por favor. Muy bien. Aquí está Perdón, lo que tío, mencionaba. nada más un par de preguntas que no había dicho. Mar, nada más para saber a qué te refieres que faltó el estómago. No sé si quieras comentar eso. Y luego tengo otra pregunta. Bueno, ahorita veo con Mar. Pero decir faltó el estómago que no lo mencioné. ¿O a qué te refieres?
ahorita, es que Mar tiene el micrófono apagado. ¿Por qué? Ahí está, Mar. Adelante, Mar. Perdón. Pues básicamente quería también conocer sobre los efectos, así como mencionaban que había efectos negativos físicos en el cuerpo de la presión, del estrés. Ajá. Pues también ahí puse en el chat, ¿no? Faltó el estómago, porque justo todos los que le mencionaban de la postura, a mí también me pasa mucho que el cuello, ¿no? Parece que traes algo aquí cargando. Totalmente. Pero también eso del estómago, creo que, bueno, un doctor alguna vez me dijo que el estómago es como el segundo cerebro o algo así, que ahí Exactamente, sí. se recibe todas las emociones, ¿no? Entonces... De hecho, hay una excelente investigación hecha aquí en México, donde dice que hay 3 cerebros, el cerebro que todo el mundo conocemos, la bola de sesos del sistema nervioso, el cerebro, la parte gástrica, ¿sí? Y el cerebro que es manejado de hormonas con respuesta de las suprarrenales, que aprovecho la pregunta esta que hiciste para explicar lo del estómago. ¿Qué te parece? ¿Sí? Fíjense bien, cuando tú te estresas y que pasa esta revolución que estás viendo en tu cerebro, por ejemplo, en la parte izquierda ves aumento de la actividad eléctrica, es lo que pasa cuando te estresas. Y esta, nos vamos a la imagen derecha, es tanta que puede provocar una descarga. Entre una y otra suceden 2 cosas. Una de ellas es que aumenta la actividad eléctrica que ya habíamos dicho. Y la otra manda a través de la sangre unas cosas que se llaman catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina, por la sangre van hasta las suprarrenales. Suprarrenales es arriba del riñón, ¿sí? Suprarrenales. Y ahí se deriva una de las cosas más tóxicas que nos produce el estrés, que es el cortisol. El cortisol, una de las cosas, el cortisol es vaciado en la circulación, ¿sí me da a entender? Es vaciado en la sangre y empieza a circular y va obviamente a todo tu cuerpo donde hay sangre, entonces a todo tu cuerpo. Pero una de las cosas que más se dañan es el aparato digestivo. Por ejemplo, puede provocar cáncer en el páncreas o una pancreatitis. Puede provocar una colecistitis, que es inflamación de la vesícula, o taponamiento de lo que es entre intestino y apéndice. Y una de las cosas que más daña es precisamente en el estómago. En el estómago es la parte, o una simple irritación, que es gastritis, una irritación muy grande que provoca una llaga, que es úlcera, ¿sí? Y la colitis, que la colitis no tiene que ver con el estómago, pero sí con la última parte del intestino, que es el colon, de ahí viene colitis, ¿verdad? Pero en este caso, el estómago es una de las partes más dañadas. Y yo pienso que todos, para muestra basta un botón, todos los que estamos esta mañana aquí juntos, podemos comprobar que definitivamente siempre hemos tenido una manifestación gástrica. Ahora, una cosa que no sé, que yo siento que por ahí va tu pregunta, es que, ¿qué puedo hacer para evitar la manifestación en el estómago, verdad? Exacto. Y no, pues es que en este caso, como la bronca es no hay como... respuesta. La bronca es como el dominó, que una cosa lleva a la otra, es evitar el estrés para que no haya cortisol, para que el cortisol no lo vacíe a la sangre y que el estómago no se irrite, definitivamente. Pero en fin, controlar ahora sí que las emociones, ¿no? Como dices, totalmente. primero trabajarlo en la mente para que no Fíjense se vaya que a otro hay una, voy a ver si puedo hacerlo aquí. Hay una imagen que yo le manejo siempre a mis pacientes, como de un rectángulo. No sé si alcance a ver. No. Sí se Es ve. un rectángulo. Vamos a ver. En lo que se hacen los... A ver, adelante. Sí. Mientras voy leyendo la otra pregunta, o mejor nos esperamos al rectángulo. Sí. Mejor. Siempre que tengas algún dolor de cabeza, gastritis, dolor de panza, estreñimiento y demás cosas, hay un estudio en el cual un rectángulo lo cruzas con diagonalmente de una esquina a otra, y el de arriba es el porcentaje orgánico, puedes ponerlo como sea, no importa, y el de abajo
es un porcentaje psicológico. Y dice que todos, sin excepción, nuestras enfermedades, tú tienes que ubicarlas, ¿sí? En qué tanto orgánico o qué tanto psicológico. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, Sí. una fractura, por ejemplo, del fémur, bueno, obviamente que es totalmente orgánico, ¿sí? Entonces va a ser un alto porcentaje, aunque psicológicamente a lo mejor no te puedes desplazar, tienes que adaptarte a usar muletas, bastón y eso. Entonces, no sé si me doy a entender. Piensen en un síntoma que ustedes tienen, el que sea, y ubíquenlo a la mitad del rectángulo o en la parte. Hay gente, por ejemplo, la gastritis se dice que es mucho más psicológico, considerando que lo psicológico está acá abajo, ¿sí? Y orgánico. Pero sí va a tener algo orgánico porque va a irritar las células gástricas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, con esto te das una idea más o menos también de que qué es lo que vas a hacer, de que si es más psicológico, caray, me voy por la parte de que voy a estar más relajado y demás cosas. Y si es más orgánico, bueno, entonces vamos a buscar mejor a un médico y demás cosas, ¿verdad? Ok, la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, hago la otra pregunta rápido. Ricardo, si la quieres hacer tú o la leo. Sí, cuando hablaba de esta muerte de las células, la apoptosis, que digamos que lo esperado es que empieza a suceder después de los 60 años, ¿no? Así es. Si se presenta antes los síntomas que describió, olvidos, desubicación espacio-temporal y no recuerdo otros, necesariamente es una patología entendida como un proceso que empieza a ser reversible o puede ser una irreversible, perdón, o puede ser una condición temporal, pues digo, circularmente por estrés. Sí. Muy buena pregunta, ciertamente, porque es obvio que cuando sabemos de esto, dices, no, pues ya me cargó el chamuco, ¿verdad? O sea, cuando empezamos con los síntomas, y más de que siempre pasa de que cuando pongo esta diapositiva, mucha gente dice, lo tengo. O sea, si ya son muchas cosas de esas, definitivamente yo pienso que sí necesitamos primero buscar atención médica, porque qué tal si tienes algún problema en las cervicales o un desplazamiento de alguna vértebra, descartar todo tipo orgánico. Es muy importante eso porque desgraciadamente a veces esto nos lleva al sarcasmo a lo mejor de que, ay, todo es inventado, todo es psicológico y demás cosas. No. Mariano Díaz Benavides dice eso en el libro, de que una de las características clásicas de las enfermedades psicosomáticas es que siempre hay que creerle al paciente, siempre. Es que si tú te vas, siento una presión en el pecho y estoy a punto de infartarme, no te vayas. Se puede infartar, ¿sí me doy a entender? Porque es tanta la situación del estrés, los niveles de cortisol altos y demás cosas. Entonces, a lo que voy es a esto en cuanto a la pregunta. Definitivamente necesitamos buscar atención cuando el síntoma se ha vuelto crónico. Qué bueno que me acordé de esa parte. Una parte aguda del estrés, que hasta pudiéramos decir que es normal, es cuando tú has estado estresado un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Si este síntoma aparece después de 15 días, esto se vuelve crónico. Y ahí es muy importante que busquen atención. ¿Sí? Entonces, ciertamente, a lo mejor la pregunta va también, bueno, pero ¿hacia quién? ¿Hacia quién voy? ¿Verdad? Yo pienso, si es médico es en cuanto a la sintomatología que tienes. Un neurólogo abarcamos toda esa parte para descartar toda esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, ahora es muy importante que manejemos con mucha sutileza de que es muy común de que digas, es psicológico, lo estoy inventando. No, es inconsciente. Es muy importante eso, ¿sí? Porque mucha gente, así como que hasta que se ríe del hipocondriaco, del trastorno somático atípico, de los que les dije, trastorno de conversión y dolor psicógeno. No. La persona no quiere enfermarse, es totalmente inconsciente. Y sí es cierto, sí necesita el síntoma y sí necesita a veces un medicamento para provocar esa relajación, esa analgesia y demás cosas. Entonces, yo pienso, no lo echen en saco roto, ¿sí? Atiéndanse cuando el síntoma ha pasado más de 15 días. ¿De acuerdo? Okay. Gracias. Y en el cerebro, en resumen, vendría a ser esto. ¿Cuáles son las partes del cerebro que más actúan en el estrés? El hipotálamo y la amígdala. ¿Qué hacen estas dos cosas? Desequilibran el organismo, definitivamente. Tú no puedes vivir estresado toda la vida.
Eso te va a llevar a una psicosis maníaca depresiva, a un síndrome depresivo crónico, a un trastorno generalizado de ansiedad, a un trastorno bipolar o hasta una esquizofrenia. Bruno tenía una pregunta, ya que estás aquí, Bruno, pregúntale. No, preguntaba que de qué manera o si podían esas neuronas que no se ocupan y que nunca se han ocupado empezar a funcionar. Excelente, excelente pregunta. ¿Sí me escucho bien? Okay. Perfectamente. Gracias. Excelente pregunta porque definitivamente, qué tristeza. Hay amas de casa por ahí en la audiencia que se dediquen solo al hogar. Es que fíjense que aquí es un gran dilema en cuanto al porcentaje de neuronas que utilizamos. Y se dice que las amas de casa son nuestra población que utiliza el menor y obviamente es que las señoras luego no me da pena porque se molestan con lo que yo digo, pero no quiere decir que no trabajan. O sea, sí trabajan, pero son conductas repetidas, ¿sí me doy a entender? Ellas no inventaron los chilaquiles. Los chilaquiles alguien les enseñó cómo hacerlos, a menos que tengan una fórmula especial. Ellas no inventaron el jabón, van y compran el jabón, la lavadora tiene un programa, un diseño, un instructivo, ¿sí me doy a entender? A diferencia de la gente que sale del hogar y que estudia, que trabaja y demás cosas, es la forma como vas a echar a trabajar esas neuronas. Es la clásica de la neuroplasticidad que les decía, del ejercicio, la alimentación, aprender otro idioma, el tocar un instrumento y evitar el estrés. Con eso echamos a andar las neuronas que regularmente no estamos echando a andar. Porque hay neuronas que definitivamente, de verdad, yo pienso que si contáramos las neuronas a la hora de la muerte, de las que no echamos a trabajar, son muchísimas neuronas las que no. O sea, trabajamos con muy poquitas neuronas. Nuestro cansancio es físico, no neuronal. ¿De acuerdo? Cuando decimos que estamos cansados, el síndrome de fatiga crónica, eso, nos referimos a la situación musculoesquelética, no a la situación neuronal. Claro, a veces ya se empieza a doler la cabeza, les decía, nos mareamos y demás, entonces sí está hablando de un cansancio nervioso, neuronal. Pero hagan todo eso, por favor. Okay. Gracias. Entonces, y a todos, por favor, tocar el violín. Ahora sí, Vero. Ándale. Cada quien escoge un instrumento y hacemos un grupo. Perfecto. Ok, entonces, vamos a ver, Vanessa. ¿Y cómo ponemos la que sigue? Ah, esta es la que es mía, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces, y la que sigue. Ahora sí, vamos a entrar a... Nos quedamos en la anterior, ¿no? Ah, sí, bueno. a los no, está bien así. Es que yo me hice bolas aquí. Pero estoy aquí con una excelente asesora que también aquí en lo técnico con Vanessa, la hija de Conchita. Que ustedes conocen. Ok. Fíjense bien. Víctor Uriarte es un gran médico, es neurofarmacólogo y él tiene un libro, es más, pueden comprar ese libro también, se llama Psicofarmacología y es más bien como para padres de familia, para gente que no es médico, ¿verdad? Y ahí viene solamente medicamentos del sistema nervioso. Él hizo una investigación que, híjole, yo fui el primero en apedrearlo y darle jitomatazos y demás cosas cuando lo conocí, donde dice que el 80% de los médicos no sabemos utilizar psicofármacos. ¿Se imaginan en manos de quiénes han estado, queridísimos oyentes de esta mañana? El 80% de los médicos dice que no sabemos utilizar psicofármacos. Y para muestra basta un botón. Recuerda la última vez que tú fuiste al médico y que pediste un medicamento porque estabas cansado, porque no dormías, porque te dolía la cabeza, porque te enojabas fácilmente y demás. Es muy común. Bueno, en el Seguro Social ya ves que hasta tienen la bolsita hecha yo con penicilina, gel de hidróxido de magnesio, diclofenaco, ¿sí? Y diazepam. Entonces, el diazepam lo utilizamos para todo. Entonces, imagínense, él dice que una verdadera historia que lleva una cosa que se llama anamnesis. Anamnesis es la exploración exhaustiva de los síntomas, ¿sí? ¿Qué él es? O sea, ¿cómo manifiesta el síntoma? Y no lo interpretes, porque muchos médicos, basta para que alguien te diga, es que fíjese que tengo un dolor en la boca del estómago, y el médico escribe en la historia clínica, paciente con gastritis. No, él no te dijo gastritis,
tú lo estás interpretando y así hacemos mucho. Es que fíjese que me dan ganas de llorar frecuentemente. Paciente deprimido, no. Mucha gente que piensa que la depresión solo es llorar y tristeza. No. Tienes que hacer una verdadera anamnesis, exploración exhaustiva de los síntomas. Luego, aparte de que qué barbaridad, dice que el 80% no sabemos recetar medicamentos del sistema nervioso. Muchos, para acabarlas de amolar, el paciente le pone la cereza al pastel diciendo, este medicamento lo va a tomar de por vida. No es cierto. ¿Y tu cerebro? ¿Qué? ¿No eres un robot? ¿No eres algo así como para que estés dependiendo del medicamento de por vida? Tienes que estarlo valorando cada 6 meses. Si es del sistema nervioso, cada 6 meses. Porque tu cerebro está evolucionando, ¿sí? Aunque a veces es involucionando. Entonces, y si te dice que es necesario seguirlo tomando, perfecto, lo seguimos tomando. Pero es muy importante. Entonces, por ejemplo, dice aquí, fármacos empleados en patologías específicas. Por ejemplo, muy frecuente, con todo respeto para todos mis colegas, viene el niño conmigo y le están dando risperidona, por ejemplo. Y la risperidona, ¿para qué se lo dieron? ¿Para el déficit de atención? No, la risperidona va a ser un neuroléptico dentro de la familia de los psicofármacos, pero para problemas de conducta, en niños y adultos, ¿eh? Para problemas de conducta, de esos arranques bipolares así tremendamente, de la tristeza al llanto, o con irascibilidad y demás cosas, ¿sí? Para el verdadero TDA tiene que ser un dopaminérgico. Un dopaminérgico, no les quiero dar clase de farmacología y demás cosas, no es el propósito, pero voy a poner 2 o 3 ejemplos. Un dopaminérgico quiere decir que rescata la dopamina para aumentar los lapsos de atención, ¿de acuerdo? Pero no va a tener nada que ver con la conducta. Para la conducta hay que darle otra cosa. Entonces, eso es muy importante, ver el medicamento, preguntar, ese medicamento, ¿cuánto tiempo lo voy a tomar? ¿Cuál es el efecto del medicamento? ¿Hacia qué va dirigido? ¿En qué parte del cerebro va a actuar ese medicamento? ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿cuántos de nosotros los que estamos aquí esta mañana hemos tomado alguna vez el Tafil, por ejemplo? El Tafil es alprazolam y está dentro de un grupo de los tranquilizantes. Y mucha gente lo toma para dormir. Claro, en forma secundaria, si te tranquiliza, pues te va a dar sueño. ¿De acuerdo? Más en la noche, acostadito, en pijama y demás cosas. Pero no es para dormir. Para dormir es otra familia de medicamentos que se llama hipnóticos. El hipnótico es directamente para dormir, aunque muchos recetamos el Tafil y el alprazolam para dormir, pero por lo mismo, explicarle al paciente eso. Es que te va a tranquilizar y por eso va a dormir. Y el hipnótico no. El hipnótico, llueve, truena, relampaguea, te duerme. Te duerme porque te duerme. Porque esa es su función. ¿Sí me doy a entender? O por ejemplo, estoy seguro que todos los que me han oído han oído hablar del Rivotril. Y que sus gotitas de Rivotril para dormir y demás. ¿Saben cuál es a qué familia pertenece el Rivotril? Es un anticonvulsivante. Es para las convulsiones. Pero cuando tú te lo tomas, mejora la actividad eléctrica del cerebro y no convulsionas. Y al mejorar la actividad eléctrica, pues te da sueño, te duermes. Pero no es para eso. De ahí que muchos que me están escuchando y que toman psicofármacos, al día siguiente tienen conductas muy raras, como si anduvieran crudos, ¿sí me van a entender? Como si anduvieran aletargados, torpes y demás cosas, porque o puede ser un efecto secundario del medicamento o no es el medicamento indicado, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa, por favor, no vayas de médico en médico, de puerta en puerta tocando, buscando más y demás, o sea, explota a tu médico, no cambies de médico tan fácilmente, o sea, y decirle demás, yo sé que habemos médicos medios gachos y con mal genio y demás cosas y no van a querer explicarte por qué. Pues sí, pero es nuestra obligación, de verdad es nuestra obligación de darte un servicio de calidad y darte el medicamento acertado, claro, si tienes un buen diagnóstico, porque también ahí el médico a lo mejor se equivocó en el diagnóstico y está dando el medicamento para su diagnóstico, pero está equivocado el diagnóstico. ¿De acuerdo? La que sigue, Vero, por favor. Por ejemplo, esto está muy bien, gracias.
en el tratamiento farmacológico de la depresión, lo que más utilizamos es el ICRS, que es inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina. No se preocupen, por eso los médicos nadie nos puede ver por tanta palabrería. No nos vamos a meter en camisa once varas. Una de las broncas que tú tienes si te deprimes, si estás anhedónico, o sea que nada te da placer, nada te parece bien, nada, si se nubló porque se nubló y salió el sol, que horrible, todo, es que está muy baja la serotonina. Y para aquellos que han preguntado, ¿qué harías para eso? Por favor, no tomes un medicamento antes si no agotaste tú todas tus reservas en cuanto a que, a ver, ¿me estoy alimentando bien? ¿Sí? Los gorditos, por ejemplo, nos inclinamos más hacia la grasita, hacia el chicharroncito y el chiloro y demás cosas. Y definitivamente eso no aporta nada. Bueno, sí aporta, aumento de triglicéridos y colesterol y demás cosas, que es muy rico y demás cosas, porque luego me dicen, ¿y usted por qué lo come? Bueno, pues de vez en cuando. Bueno, entonces debes de aportar algo que le esté ayudando a la serotonina, y como les decía, les voy a hacer llegar con Vero y eso, cuáles son esas específicamente, ¿sí? Ahora, es muy importante que retomes eso, les decía, ¿me estoy alimentando bien? ¿Estoy haciendo el ejercicio adecuado? Mínimo 20 minutos diarios, ¿sí? Estoy, por ejemplo, leyendo en voz alta, aprendiendo un idioma, un dialecto, el uso de trabalenguas y todo ese tipo de cosas. Es muy importante eso. Y evitar lo que es el estrés. O sea, si te estresa ahí con la suegra, pues evítalo definitivamente, ¿sí? O sea, claro, hay cosas que no podemos evitar, ¿verdad? Pero si a pesar de todo eso, definitivamente tú sigues con una depresión mayor, no. Aparte de lo que yo siempre les he dicho a mis pacientes, es tan importante la calidad de vida de los días que te quedan por vivir. O sea, es tan importante eso. O sea, a lo mejor te mueres mañana, la semana que entra, el mes que entra. No vivas con esas apuestas de la depresión, la ansiedad y las actitudes de amargura y demás cosas. La que sigue. Sí, es muy importante. Bueno, era lo mismo, ¿sí? La bipolaridad. Y la bipolaridad, aquí al médico nos cuesta mucho trabajo, porque ustedes saben que la bipolaridad va desde la ansiedad a la depresión, de ahí que es el nombre bipolar, cambia frecuentemente. Entonces, tenemos que, ya hay medicamentos afortunadamente en el mercado que te sirven para eso, pero tenemos que poner muy abusado porque, a ver si me doy a entender, es como darle cuerda a un reloj que se le va acabando, se le va acabando, se le va acabando, y cuando se le acabe la cuerda, hay que darle cuerda otra vez para poder que funcione. Así, desgraciadamente, muchos pacientes viven. Amanecen totalmente deprimidos, toman su antidepresivo y los estimula, están contentos y demás, tanto que empieza la ansiedad, y a mediodía tienen que tomar el ansiolítico para bajarle la guardia poco a poquito. No, eso está mal. Si eso te sucede, necesitas atención médica. La que sigue, por favor. Y la que sigue, sí, yo creo que ya son las últimas, sí. Teníamos algo más que yo le había comentado a Berenice, que me gustaría ver, pero yo sé que todos ustedes, unos están en un grupo, otros son amigos y demás cosas, y hay alguna partecita ahí de mi ponencia que yo siento que es más hacia lo neuropsicológico, que con toda confianza y con toda libertad, yo le doy la autorización a Berenice que se los pueda compartir sobre qué hacer en cuanto a las actitudes y demás cosas. Porque independientemente de la parte genética que tú traes, imagínense, es que qué padrísimo. Por ejemplo, ha habido estudios genéticos en cuanto a cosas que nunca habíamos pensado, como el alcoholismo, la homosexualidad, para el déficit de atención. Para el déficit de atención descubrieron que hay una patita del cromosoma non entre el 11 y el 15 pares cromosomas, el par 11, donde fallece y por eso el niño no pone atención. Imagínense, hay estudios padrísimos, y ahí, pues, oye, si es genético, pues definitivamente no. Entonces, tienes que hacer un estudio para ver si lo tuyo realmente es de origen ambiental, por situaciones de género, por situación social o por situación genética, que desgraciadamente el mal funcionamiento de los genes y demás cosas te puede dar eso, y ahí sí, definitivamente tienes que estar tomando
un medicamento que te dé la sinapsis química artificial para que tú cambies de estado de ánimo y mejore. ¿De acuerdo? Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. No sé si hay alguna... Hay un par de preguntas y yo iba a decir que si podíamos pasar así en 5 minutos, porque varios me han dicho, oye, queremos, y aparte la estamos grabando muy rápido, como ahí las está otras. el equipo de Berenice, ahí déjenla esa. Esa es Berenice. Y sí, a ver, atrás, vete atrás. Patricia Linares dice, he escuchado del nervio vago, ¿qué hace? El nervio vago es el noveno décimo par craneal, perdón, de que se llama, imagínense, ¿qué tan vago es? Se llama cardioneumogástrico. O sea, todos los pares craneales se le llaman craneales porque están en el cráneo. Y este nervio se le llama vago porque se sale de la cabeza y va cardioneumogástrico, ¿sí? Y una situación vagal, que a veces se tiene que hacer una vagotomía, que es cortar el vago, es una situación de que regularmente la situación de estrés compromete los 3 sistemas, corazón, pulmones y estómago, ¿sí? Y definitivamente requiere esa atención médica. También Reinalda preguntó, sí. El último libro que dije se llamaba Psicofarmacología, de Víctor Uriarte, si no yo luego te lo paso, ¿sí? Entonces, me decías que las vamos a pasar, sale y vale. Sí, yo creo para pasar, sí, muy rápido esto, y también hay otra pregunta, dice, ¿dónde podemos contactarlo si estamos en Ciudad de México? ¿Cómo saber que se requiere consulta con un neurólogo? ¿Cómo elegir un buen neurólogo en la Ciudad de México? Bueno, esa es una pregunta, pero igual se puede cerrar con esa. No, sí, hay muchísimos. Yo, gran parte de mis maestros y demás cosas están en la Ciudad de México, y yo con mucho gusto, lo que puedo hacer, no tengo este dato ahorita en la mano, pero sí tengo el conocimiento de decir, haz de cuenta, si es ansiedad, más esta parte, si es depresión, más esta parte, sí me doy a entender. Ahora, y diferenciar muy bien si es neurólogo o psiquiatra, ¿sí? Porque el neurólogo lo que vamos a hacer es buscar la parte orgánica, si en el cerebro hay algún daño o no. Y el psiquiatra no, va hacia la conducta directamente y luego del medicamento. Y estas últimas diapositivas son eso, sobre qué es lo que vamos a hacer. Me gustaría irla pasando hasta... Como más rápido, pero... Hasta donde vamos a ver, esa es participación de Berenice. Vero. Ok, de ver, muy bien. Síguele. Okay. Y ahí está otra de mis sobrinas chiquiadas. Y en la última, donde hice la vocación, fíjense que, Vero, toda una... Sí, excelente, felicidades y gracias. Sí, creo que es la última, ¿no? Sí, si no haces realmente lo que quieres, eso también, ahí va la vocación. Es que, por ejemplo, ¿cuánta gente a mí me choca de que frecuentemente, doctor, pues mire, maestros sobre todo, yo veo muchos maestros, pues el clásico que a mí como que medio me pagan y yo hago como que medio trabajo. Por favor, o sea, qué falta de respeto para ti mismo. Yo pienso que el estrés, para los que han preguntado que sí, ¿qué hacemos? A mí me gustaría que primero te preguntaras, ¿realmente estás haciendo lo que te gusta? ¿Realmente estás dentro del camino de tu verdadera vocación? Y fíjense, es un llamado interno, se descubre, se suma, se implementa. Y cuando descubres tu verdadera vocación, te transformas. Entonces, ¿cuánta gente que dice, yo pago porque me afilen? Imagínate, ese realmente es alguien digno de admirarse. Y ojalá que ustedes sigan en ese equipo. Y pues me quedo con muchísima tarea con ustedes. Les voy a mandar el nombre de un grupo de médicos que yo contacto frecuentemente con ellos en México y los admiro mucho y sé que te pueden ayudar. Y aparte de la lista de medicamentos, ¿de acuerdo? Y esa es mi alma mater. Mi alma mater, la Universidad de Guadalajara y las instituciones de las cuales estoy jubilado. Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco y Cuidar, la institución para niños con discapacidad. Y la Universidad de Guadalajara estuve en el Departamento de Neurociencias durante 36 años, pero ahorita ya estoy jubilado. Muchísimas gracias. Y toca el saxofón ahora.
Y No, me dediqué muchísimas. Sí. exactamente dije, oye, si yo estoy promoviendo ese y aparte me encanta la música, estoy tocando Aprendiendo saxofón. ahora saxofón en La esta próxima clase. vez vamos a, ¿qué les parece? Un conciertito de saxofón. No, no, está Eso bien. me parece muy bien. Pues Vale, no. muchísimas gracias. La verdad es Gracias. que agradecer, yo creo que yo he recibido varios mensajes de que ya quieren que les pasemos esta presentación. Gracias, yo sé que igual así como lo ven está mega ocupado, mega ocupado, pues justamente porque se dedica a, pues, a atender a muchos niños, a muchos pacientes con diferentes síntomas y demás. Así que un abrazo, tío, una vez toda mi admiración, todo mi cariño, y yo estoy seguro que de todos los que estamos aquí también, seguro que nos ha dado lucecitas para llevar una vida, como Gracias. dice, sin estrés, ojalá algún Sí. día. Y gracias a todos esos mensajes de Bruno, Ricardo, que estoy viendo, dice que le pongamos fecha a la que sigue. Claro que sí. No, encantado de la vida, de verdad, me apasiona esto. Y debo de culpar a Berenice de que cada vez que sigo con la consulta, digo, ya también quiero dejar la consulta. Pero ahora Berenice es culpable de que digo, ¿cómo voy a dejar todo esto? No, Gracias a no, no, que ustedes. no lo dejen, por favor. Y nada más decirle una cosa que él, bueno, él tiene su canal de YouTube ahora que está con tiempo para, se llama Escuela para Padres y cada lunes saca un episodio que no lo pusimos ahí, pero si lo tienes por ahí, Vero. Pero nada más comentarle que en Escuela para Padres, en la sesión anterior, y eso es un tip, dice que una de las cosas que hay que hacer es hidratar al cerebro. Entonces, que una manera de saber cuánto tenemos que hidratar al cerebro, había dos fórmulas, una por el peso que tengamos, entre 7 es el número de vasos en De como 250 de mililitros. 250 mililitros que hay que tomar de agua natural, que yo sí lo quiero preguntar para que dé, yo sé que lo puedo preguntar, pero ya que estoy aquí, ¿por qué tiene que ser agua solo natural Ah, sí, para es muy hidratar el importante. cerebro? Porque ya a No, es mí por no los me gusta. electrolitos. No, qué bueno. Es por los electrolitos, definitivamente. Definitivamente lo que es el café, el refresco, el chocolate, la cerveza y demás cosas, tiene otro fundamento específico en cuanto a los sabores, colorantes, conservadores. Y el agua pura, entre más pura sea la que tú quieras, definitivamente los electrolitos en cuanto a calcio, sodio, potasio, magnesio, es muy importante, se aporta eso. Ahora, ciertamente, dejar de ayudarse Castro, Berenice, que no nos gusta el agua, no sé por qué, en el rancho teníamos que sacar de la noria y por eso no nos gusta mucho. Entonces, yo lo que hago, yo tengo, por ejemplo, a un lado de mi escritorio un vaso de agua. Cuando entro a preparar un medicamento, otro vaso de agua. Tengo otro lado donde está una asistente que me ayuda mucho para las investigaciones. Siempre me tengo un vaso. Entonces tomo traguitos chiquitos porque yo veo cómo la gente se empina las botellas, pero con una así riquísimo. A mí no me gusta, no lo disfruto, pero sé lo indispensable que es ahorita para la piel, te hidrata mucho, para tus pulmones broncodilata y para tu cerebro lo hidrata como no tienes una idea. Pues Muchísimas gracias. entonces nos quedamos con otros tips. Hay miles de tips para el cerebro todos los días y pues con la responsabilidad que nos corresponde, pues a cada uno de nosotros cuidarnos, querernos y pues que siempre es tiempo para cambiar nuestros hábitos y para poner a trabajar las neuronas gorditas que no están haciendo nada y esperando que les demos un rol en específico. Y nos quedamos también con la tarea de saber cómo nacimos, en qué condiciones. Sí, en qué condiciones. Es muy importante el antecedente que tú tienes. Y eso va también a generar. Así que creo que nos quedamos con este fin de semana con varias tareas. Y a propósito, pero, perdón que te interrumpa, y a propósito del comercial de Escuela para Padres, así como es muy importante que investigues cómo naciste y todo eso, que investigues en qué momento dado. Todo mundo tenemos, una vez que mi papá, mi mamá dijo, es que eres un tarado, te pareces a tu padre, o tú no sirves para nada. No sé qué. El cerebro es una esponja. Si tú tienes hijos, tu hijo va a repetir eso. Tu hijo va a repetir patrones. El cerebro repite toda esa información. Ahí te los encargo. Y que nos repetimos nosotros mismos todos los días también. Así Sí, que, exactamente. y ya nos lo repitió alguien de chicos, cómo modificamos esa conducta también, cómo alimentamos emocional y con pensamientos nuestro cerebro. Yo creo que eso también es otra de las carreteras. Y yo por eso sonrío. Siempre, muy importante. Lo mandas al cerebro. Exacto. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte y bueno, luego les pasamos por ahí
que nos pase la receta de Sí, lo que te los voy a dijo. mandar. Al Y ratito les te lo mandamos la presentación, la receta y lo de Escuelas para Padre, Vero, ahí en YouTube, ¿no? Sí, Sale. ya lo puse en el chat para quien Ok. quiera Para darle quien clic. quiera dar todos los lunes un episodio. Y nos vemos el próximo viernes. Ya estamos casi en las últimas sesiones a las 11 de la mañana. Un abrazo y bonito fin de semana. Gracias a Y todos. los que Gracias, estuvieron Marce. trabajando mucho, ya no les voy a pedir nada. Bye, descansen. Nos vemos. Bye, bonito fin de semana. Gracias, bye. Gracias.